Bueno, ya estamos grabando. Marcos Ayala tiene encendido el micrófono, igual Miguel. Solo avisamos nada más. Compañeros y compañeras, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Por si no me he presentado en los módulos, en las sesiones anteriores, mi nombre es Walter Díaz. Formo parte del equipo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que con gusto estamos desarrollando este diplomado con tantas personas pues, que nos están compartiendo sus experiencias. Y a este punto, ya estamos en el tercer módulo. Antes de presentar a la persona que va a estar explicándonos o dándonos su experiencia el día de hoy, nos gustaría de parte del equipo pues conocer algunas impresiones de al menos tres de ustedes que en un minuto antes de empezar pues nos pueden No, dar qué les parece o qué les ha parecido hasta ahora este diplomado, las sesiones que estamos teniendo, las personas con las que hemos estado conversando, dialogando. Y ahí mismo, pues ustedes, pues lo que queremos es que nos compartan su impresión. También para hacer un poco dinámico esto y no sentir como que somos personas hablando y ahí solo nombres se ven en la pantalla, pues ya que no estamos de manera presencial y que la virtualidad a veces puede ser un poco complicada la interacción. Pero para mantener eso, ¿les parece si al menos tres personas nos dan su impresión de lo que hasta ahora ha sido el diplomado en un minuto para hacerlo bastante rápido y poder ya entrar en materia? Si alguien quisiese comenzar o si no, yo estaría dedocráticamente proponiendo a las personas que me aparecen, los nombres que me aparecen por acá. Pero si alguien quiere en ese momento pues tomar la palabra, puede alzar su mano y pues nos comparte pues su experiencia hasta ahora en el diplomado que estamos desarrollando. Creo que hasta muy se me buenas, la pantalla. Claudia, muy vamos. buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi Claudia, persona me ha parecido muy interesante. ¿Se escucha? sí, Claudia, solo no sé si tiene posibilidad de encender la cámara, o si no, no hay Ah, problema, pero para hacer como, pues interactuar de mejor manera, sí, sí puede, sí. Gracias, Claudia. bueno, para mí ha sido muy interesante los temas que se han tocado en estas jornadas de este diplomado. Ha sido muy interesante ya que me ha despertado como dicen, ese gusanito de poder entender muchas cosas que no entendía en la realidad tanto de lo político como lo de económico y toda la historia que se ha venido dando en todo este proceso del diplomado, muy interesante. A veces es cierto, no he participado mucho, pero sí estoy muy atenta a lo que se está diciendo en los temas que se están tocando en ese momento. Gracias. No, gracias a usted, Claudia, qué bueno pues saber eso. ¿Algún otro compañero o compañera? Les iba a decir que tengo saturada la computadora de tantas manos levantadas. A ver, si no, yo lo menciono. A ver, Kenneth Turcios. Kenneth, ¿no se escucha? Hola, sí, sí. Listo, Kenneth. ¿Será que no, escuchaste como la dinámica que teníamos para que nos puedas contar en un minuto qué te ha parecido hasta ahora el diplomado, los módulos que hemos estado teniendo? Y eso, pues, ¿cómo lo ves? Ok, es como impresión mía, ¿verdad? Sí, solamente tu opinión. Hasta ahora, ¿cómo te has sentido en el diplomado? Pues todos los apartados del diplomado, ¿verdad? Son bien importantes porque tocan que son temas históricos de Honduras. Y muchas veces digamos que nos desconoce de ciertos temas, ya sean económicos, políticos.
que al final todo esto se conecta y más allá de Honduras, que conecta todo lo que es la geopolítica internacional, ¿verdad? Lo que es nuestra región, los papeles de las potencias mundiales. Y mis impresiones es que es muy interesante todo lo que se toca. Importante también para despertar lo que es la conciencia, ¿verdad? De nuestra población y no seguir, como quien dice, sumisos al sistema. Entonces, esa es mi impresión. Súper, muchas gracias, Kenneth. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Una última participación rápida de un minuto. Va, si no, lo menciono yo. Aquí me aparece Reina Isabel Martínez. Saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Reina. Sí, bueno, yo soy desde El Salvador y me ha parecido muy importante, ¿verdad? Como la línea histórica, ¿verdad? Que se ha abordado a lo largo que se ha mencionado sobre las diferentes luchas, ¿verdad? Organizaciones que han intentado, ¿verdad? Un cambio, que para eso va inmerso lo de los derechos humanos y que lo que se ha logrado hasta ahora y lo que todavía falta que lograr, ¿verdad? Y que quizás pareciera como que los países centroamericanos, quieras o no, tienen algo similar a lo que ha vivido Honduras, porque compartimos, ¿verdad? Muchas de parte de las culturas tal vez, ¿verdad? Y otras cosas, pero que en la misma hermandad, ¿verdad? Compartimos historias similares y que la participación, ¿verdad? De las personas que nos han estado compartiendo los diferentes temas, ¿verdad? Nos hacen como, aunque quizás nosotros no hayamos vivido directamente en carne, ¿verdad? Desde muchos años atrás, pero nos hacen trasladarnos a esos momentos, como revivirlos, esas situaciones y que es importante en la actualidad el por qué nosotros debemos de avanzar y seguir buscando esos cambios, ¿verdad? En beneficio de las grandes mayorías. Cambio. Bien, muchísimas gracias, Reina de El Salvador. Eh, bueno, vemos la importancia, ¿verdad? Y qué bueno que se esté cumpliendo, pues, uno de los objetivos de este diplomado, que es básicamente, pues, compartir experiencias entre las diferentes personas, organizaciones, colectivos que nos encontramos el día de hoy aquí, pues, aprendiendo un poco cada quien del otro y de la otra. José Guzmán, entendemos que el tema del Internet aquí en el país pues está algo complicado el tema del clima, entonces entendemos a las personas pues que por una razón u otra pues se tengan que desconectar o no tengan acceso al Internet. Sin más, entonces iniciamos, gracias por sus impresiones, de verdad, iniciamos el módulo, la sesión de hoy, estamos hablando de la lucha contrahegemónica, las estrategias para enfrentar los desafíos globales desde la lucha popular. Y el día de hoy, para hablar de este tema, para compartirnos sus experiencias y poder también aclarar dudas que podamos tener, nos acompaña Gaiska Herrán, y me corrige si no, y disculpa si no pronuncio bien el nombre, pero él es militante internacionalista vasco con más de 20 años de relación con los pueblos del continente en procesos de emancipación. Es ingeniero industrial comprometido con la construcción de alternativas populares frente al orden hegemónico eh, frente al orden hegemónico global. Y hay que mencionar también que es una persona pues muy comprometida con los procesos de articulación de la lucha de los pueblos. Y bueno, agradecemos y qué buena, qué amplia experiencia de verdad que tiene. Le agradecemos muchísimo por estar el día de hoy con nosotros compartiéndonos. Y sin más preámbulos, entonces yo le dejo el uso de la palabra para que pueda iniciar. Has dicho muy bien mi nombre, Walter. Mucho gusto. ¿Se me escucha bien? ¿Se me Sí, escucha bien? sí. Sí. Vale, pues bueno, gracias por el espacio. Espero que los compañeros y compañeras que están en lugares, en territorios donde está lloviendo mucho, pues no tengan mayores problemas que mojarse, ¿verdad?
Y bueno, felicitaros en principio por este esfuerzo que entiendo que me llegó a través del compañero David Santos, este esfuerzo que entiendo que es un esfuerzo formativo a especie de escuela política del movimiento amplio. Y felicitaros por ello porque es muy importante y a la pregunta de estrategias, pues esta es una de las básicas, ¿no? La necesidad de la formación constante en clave de debate constante y construcción colectiva constante. Eh, la pregunta que se me plantea a responder, lo primero quiero decir bueno, yo voy a hablar, no voy a hablar desde mi yo gaisca, ¿no? Sino que hablo, y como me he presentado como militante internacionalista, pues como una persona que habla también desde un proyecto político de emancipación popular y nacional, que en este caso es el del pueblo vasco, y desde un proyecto político que no concibe la praxis política, sino es desde el internacionalismo, ¿no? También porque, como bien dice el título de esta fase de vuestro diplomado, pues los desafíos son en clave también geopolítica y de globalización, ¿verdad? Pero bueno, sí quería hacer esa aclaración de que desde dónde hablo, porque creo que en estas temáticas donde, bueno, yo no vengo ni a dar consejos, ni recomendaciones, ni mucho menos, sino a compartir, en clave además eso de compartir experiencias y análisis que no solo son mías, sino precisamente porque vengo desde una comunidad política, son, son análisis compartidos y construidos colectivamente, pues que puedan servir también a los pueblos hermanos para su construcción política y para sus caminos de liberación, ¿no? En ese sentido, ante la pregunta de qué estrategias y apuestas se deben de asumir desde la lucha social, la lucha popular, pues bueno, el primer elemento que se plantea, o el primer punto de partida de análisis es desde desde dónde nos vemos y proyectamos políticamente, ¿no? Es decir, cuál es nuestro proyecto político. Antes de ver hacia afuera, vernos hacia adentro y tener claridad en cuál es ese proyecto político. Porque precisamente la definición de cuál es nuestra apuesta política, el grado de profundización en la elaboración colectiva, asamblearia de pueblos de este nuestro proyecto político, pues es el que nos va a situar también respecto al resto de pueblos, ¿no? Y digo esto en el sentido de que un proyecto político puede ser un proyecto político en clave coyuntural. Ustedes, y voy a tratar también de acercaros a ejemplos que habéis vivido en vuestra historia, ¿no? Pues habéis tenido proyectos políticos coyunturales que pueden ser también, por ejemplo, ahora compartidos en El Salvador, ante momentos coyunturales de dictaduras personificadas en una persona, ¿no? Y, y eso es y esa es la urgencia, o pueden ser proyectos políticos de liberación a largo plazo, ¿no? Entonces, el saber en lo temporal desde dónde nos proyectamos es uno de los primeros elementos, ¿no? Y después también, como un segundo elemento, desde dónde nos situamos, desde dónde nos proyectamos, es cómo nos vemos ante la realidad de que somos proyectos políticos que están en los marcos de unos estados-nación que vienen de una colonialidad impuesta, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso y desde mis experiencias, que nos hemos situado desde proyectos políticos liberadores a largo plazo y como pueblos, ese es nuestro punto de partida.
pero bueno, ya he dicho que pueden ser puntos de partida a nivel de apuestas políticas coyunturales. ¿Qué es lo que pretendemos? Nuestro proyecto político se plantea siempre el mismo marco de Estado-Nación, se plantea siempre el mismo marco de Estado. Tenemos un proyecto político para controlar el mismo Estado en el que nos encontramos, ese Estado en el que nos sentimos a gusto y lo único que queremos es formar parte de la administración de ese Estado, o consideramos que lo sistémico, que ese Estado representa algo estructural que hay que cambiar y modificar revolucionariamente, es decir, completamente la construcción de un nuevo Estado o no, ¿no? Yo creo que ese es un punto de partida que, más allá de una definición, de un párrafo, de una frase eh, y de una vanguardia, pues debería de partir también de una construcción colectiva como pueblos, ¿no? Y bueno, y con esto me quiero referir también a ustedes, eh, cómo consideran ahora mismo su concepción de Estado-Nación. ¿Consideran que Honduras es una república uninacional con una sola identidad? ¿Consideran que Honduras es una república donde conviven diferentes pueblos bajo un marco en el que están a gusto o en el que no? Y entonces la propuesta política que se construye, ¿qué supone, no? Supone la superación de ese marco de Estado, supone la superación de un marco de Estado-nación hacia un Estado plurinacional. ¿Cuáles son esas claves de emancipación, no? Y luego, por supuesto, el elemento también de liberación de clase. ¿Cuál es nuestra propuesta política en clave de clase, ¿no? ¿Es una propuesta política de izquierda emancipatoria? No lo es. Es, es nuevamente gobernar un Estado construido por una parte desde unos cimientos coloniales, pero también desde otra parte desde unos cimientos oligárquico-burgueses. ¿Queremos mantenernos dentro de eso o queremos superarlo, ¿no? Creo que ese primer punto de partida es el primer punto de partida para otro segundo elemento, que es la construcción de nuestro proyecto político. Eh, Queremos ser un movimiento de masas, queremos construir un proyecto político de un partido. ¿Qué queremos? Esos son preguntas que nos tenemos que responder para dar un siguiente paso. Hemos definido nuestro horizonte político. Nosotros, nosotras, la izquierda soberanista vasca, partimos de llamarnos guk utopikoak, nosotros, nosotras, los utópicos, los utópicas. Tenemos una ambición eh, que supera estos marcos establecidos. ¿Somos utópicos o no lo somos, ¿no? ¿Somos ambiciosos, somos ambiciosas o no lo somos? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Verdad? Entonces, teniendo claridad en eso, creo que el siguiente paso para también, frente a las adversidades y tener claridad que la historia en clave marxista, tenemos siempre la grandiosa frase, ¿no?, de la lucha de clases es el motor de la historia. Yo le pondría o la modificaría a nivel de colonial, ¿no?, que es la lucha de los pueblos, de las luchas emancipatorias de los pueblos son el motor de la historia de los pueblos, ¿no? Y yo me voy más por ese lado, porque ese es mi situacionismo y mi posicionamiento de partida político también, ¿verdad? Entonces, teniendo claridad en esto, la construcción de ese nuestro proyecto político. Lo mismo, nuestro proyecto político es un proyecto municipal o es un proyecto a nivel de Estado, ¿verdad? Eso va a suponer mayor o menor profundidad y una mayor exigencia a nivel de relacionamiento político con otros sectores y entre nosotros y nosotras los pueblos que convivimos en un mismo territorio de Estado de nación, ¿verdad? Eh,
Y en ese sentido también, cómo nos situamos ante, ante la historia actual del mundo y cómo concebimos a esta nuestra casa común, la madre tierra, ¿no? La concebimos como un recurso, entonces vamos a ser un proyecto político extractivista o consideramos que formamos parte y somos parte y nosotras y nosotros mismos somos la madre tierra también, entonces tenemos un futuro que asegurar, ¿verdad? Yo creo que ese es uno también de los retos que se nos empieza a plantear a nivel global, vea. ¿Vamos hacia la desaparición de la especie o no vamos hacia esa desaparición? ¿Queremos asegurar la vida de todos los seres en la Tierra o vamos a lo coyuntural, a lo actual? Nuestro proyecto político debe de partir de, antes de mirar hacia afuera, debe partir de ahí, ¿no? Y en este sentido, ustedes como pueblos tienen sus historias y si bien el materialismo histórico es un método de análisis importante, ese materialismo histórico, ese método de análisis tiene que partir desde un principio, desde las experiencias positivas de emancipación de ustedes mismos, ¿no? Es decir, mirar a su pasado y cómo entre todos y todas ustedes, cómo entre los mismos pueblos que hemos convivido, hemos conseguido dar pasos hacia adelante en nuestra liberación ante las adversidades de cada momento coyuntural. Eh, Definir nuestro proyecto político significa construir una hoja de ruta para nuestra liberación, vea. Y construir esa hoja de ruta significa tratar de intentar tener todas las estrategias y desarrollar todas las estrategias que vemos que son necesarias en el momento actual y no permitir que se nos vaya ninguna. En ese sentido, pues bueno, un proyecto político bien construido, una hoja de ruta que incorpore las estrategias principales para asegurar mejores condiciones para la lucha de nuestra liberación, pues tiene un montón de tips, ¿no? Y ustedes sabrán también muchos. Ya os digo, tener un proyecto político construido colectivamente con la mayor amplitud posible y participación posible de pueblos, sectores populares y que esto sea trasladado y sea permeado a las conciencias de las masas, con lo cual eso también nos exige un desarrollo de las fuerzas comunicativas, de las fuerzas de formación de conciencias, ¿no? Ahí yo creo que es más que evidente que hoy en día este es otro de los desafíos. Hoy en día la lucha por las conciencias es uno de los principales campos de batalla de la liberación de los pueblos. Eh, el posicionamiento y la lucha de nuestros territorios es otro de los elementos, ¿no? Porque vemos que estamos en un sistema mundo donde el neocolonialismo es una realidad, donde la destrucción de la vida, de las vidas y del futuro de la Tierra pasa también por una lucha incontenible por los recursos por parte de los sistemas políticos que necesitan de la depredación tanto de nuestra madre tierra como de la depredación del resto de los pueblos. Eh, no sé si lo he dicho antes, pero también quería felicitaros porque he visto que hay bastante juventud participando. La regeneración política es algo necesario. La participación de la juventud de manera protagónica, aportando y también dirigiendo las luchas de liberación, es algo necesario e imprescindible y además la no participación es un peligro de extinción de nuestras luchas, ¿vale? En dos, tres generaciones que desaparecen de los espacios protagónicos de avances
en las luchas sociales, en la organización, en dos, tres generaciones desaparece la organización, ¿no? Y como decía también por ahí otro compañero histórico, la revolución no se hace, la revolución se organiza, ¿no? Entonces, bueno, felicitaros también por esa participación de juventudes, que espero que además se traduzca también en una participación protagónica a nivel de responsabilidades y en los compromisos, ¿no? Dentro de esos elementos también de estrategia, de esa hoja de ruta política, está la batalla cultural, que es una batalla cultural desde la multiculturalidad de nuestros pueblos, pero frente a un orden unidimensionalizador, ¿no? Que es el de la globalización cultural, eh, y es el de la asimilación cultural bajo patrones de deshumanización, bajo patrones de asimilación cultural, bajo patrones eh, de fascismo cultural al final, porque la desaparición de nuestros pueblos supone la desaparición de la historia también de la humanidad, ¿no? Y la desaparición de nuestros pueblos significa la desaparición de los territorios, pero también la desaparición de nuestras culturas y somos historia que se traduce en territorio, en nuestra relación con nuestros territorios, ¿no? Entonces, todo eso forma parte además de las mejores condiciones que podamos crear para tener un proyecto político que pueda ser exitoso y que vaya acumulando cada vez más. Entiendo que el ciclo político tenía un enunciado de luchas contrahegemónicas, pero bueno, yo sí quiero partir que estamos en el camino de las luchas contrahegemónicas, pero por lo menos desde donde yo hablo, luchamos de manera contrahegemónica para lograr una hegemonía, ¿no? Esto es una batalla por una hegemonía que es la que consideramos que nos corresponde, ¿no? La hegemonía de los pueblos, la hegemonía de proyectos políticos que apuesten por la vida y luchen contra la destrucción de las vidas. Bueno, dicho esto y habiendo ahondado mucho, porque me parece imprescindible tener claridad y tener un proyecto político que nos sitúe frente al mundo y frente al resto de los pueblos de manera fuerte y bien situada y con mucha claridad, porque eso es lo que nos va a permitir identificar eh, quiénes, quienes tenemos delante, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir también tener la mejor lectura posible de la realidad geopolítica, de la realidad global. Por supuesto, construyendo desde nosotros, desde nosotras mismas, nos equivocaremos y precisamente el ejercicio de nuestra autodeterminación conlleva muchas veces el equivocarnos, pero el equivocarnos significa aprender y hacernos más grandes y generar mejores condiciones para asegurar de manera mejor nuestro proyecto político de vida, nuestro proyecto político de liberación. Entonces, ¿cómo es el mundo ahora que tenemos claridad de qué es lo que queremos? ¿Cómo nos vemos entre nuestros hermanos y hermanas, entre nuestras comunidades? ¿Cómo es el mundo? ¿Cuáles son las claves del mundo, ¿no? Leemos el mundo como un mundo poscolonial, entendemos el hecho colonial como parte de lo que nos ha llevado a la actualidad coyuntural que tenemos a nivel mundial. Eh, Esos son uno de los elementos importantes porque también nos va a situar desde un enfoque colonial o un enfoque descolonizador. Eh, y la verdad es que por mucho que queramos situarnos desde un enfoque colonial, somos colonizados, ¿no? Somos colonizadas. Yo ahí también como pueblo nos incluimos. Entonces, bueno, tener claridad que no nos queda de otra que vernos desde un enfoque hacia la descolonización y como pueblos colonizados también en búsqueda de una emancipación que exige inexorablemente descolonizarnos.
¿no? Y descolonizarnos significa también recuperar esas nuestras formas propias de encuentro y de construcción como pueblos originarios. En ese sentido, ¿y cómo nos vemos frente al mundo? ¿Nos vemos como antiimperialistas o no nos vemos como antiimperialistas? Eh, yo creo que desde una posición de pueblos, una posición de izquierdas, una posición anticolonial, una posición antipatriarcal, antirracista, tenemos que situarnos también en el mundo de cara al resto de los pueblos desde una posición antiimperialista y tener claridad que el imperialismo es una de las líneas ideológicas que ha estado funcionando hasta la fecha. Podemos tener en los análisis del momento actual, podemos por momentos colapsarnos porque vivimos momentos históricos de una gran vorágine temporal, ¿no? Eh, hay semanas donde transcurren años, ¿no? Y años donde transcurren semanas. Entonces, tener claridad también en esos análisis desde el materialismo histórico de que la historia no es estática, la historia es continua y mirar hacia atrás muchas veces nos permite analizar mejor cómo mirar hacia adelante, ¿no? Y quiénes han sido, y esto lo quiero relacionar con la clave antiimperialista y con la clave anticolonial también, ¿no? ¿Quién ha estado del lado de, del imperialismo? Es importante para saber qué tanto grado de confianza o desconfianza en nuestras relaciones puede tener, ¿no? En ese sentido, también para tener mayores pautas de conocer cómo nos enfrentamos ante el mundo, partir también de caracterizarnos a nuestros pueblos en el mundo, ¿verdad? En el sentido de que los pueblos de Honduras pues tienen unas características muy sui generis, todos los estados-nación de per se tienen características muy sui generis que no son extrapolables a otros, pero que, bueno, que sí permiten de otras experiencias, pues recoger sabidurías, ¿no? Y conocimientos. En ese sentido, para tener posicionamientos ante cómo estamos ante el mundo, tenemos que ver también quiénes somos en el mundo y eso significa, por ejemplo, en el caso de ustedes como pueblos de Honduras, pueblos que tienen un componente, como todos los hemos tenido en la historia, como también lo hemos tenido el pueblo vasco, pueblos migrantes, ¿no? Y esos son claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de también caracterizar a quienes son protagonistas a nivel principal en la geopolítica mundial, ¿no? Y bueno, lo podemos ver el elemento de materialismo histórico lo podemos ver muy bien aterrizado en el momento actual de la guerra provocada por Israel hacia Irán, de la invasión continuada histórica del sionismo. No quiero ni siquiera usar la palabra Israel, porque el sujeto político genocida es el sionismo. Israel es un invento Israel como Estado-nación es un invento del sionismo. Entonces no quiero hacer uso de ese concepto y sí del concepto sionista, ¿verdad? El momento actual nos permite ver claves importantes y entender cómo el método de análisis del materialismo histórico nos permite avanzar también en esos análisis, ¿no? Eh, ahora, bueno, ahora no es ahora, ¿no? La crítica constante que motiva eh, que tengamos que haya un Estado sionista de Israel cargado hasta arriba de bombas nucleares, parte de una amenaza creada también a nivel, a nivel de conciencias de masas, ¿no?
de que Irán es un peligro como pueblo, ¿verdad? Y parte de un mensaje posicionado por el único Estado-nación en la historia que ha lanzado bombas nucleares contra población civil, ¿no? Y ese es ni más ni menos Estados Unidos, ¿no? Eh, Se le da una legitimidad a este Estado-nación sionista a lanzar bombas y matar población civil también en el caso de Irán, cuando vemos que tenemos más de 50.000 palestinos y palestinas asesinadas vilmente desde hace más de 2 años, bueno, un, un genocidio que lleva más de medio siglo en marcha, ¿verdad? Y a pesar de ello nos tenemos que tragar en los grandes noticieros la mentira posicionada de que la amenaza es el pueblo palestino, de que la amenaza es un pueblo como Irán, y esa mentira está legitimada desde todo el occidente, ¿no? Entonces, estas pautas, y vuelvo a retomar lo primero, que no hay más que ver la historia reciente, pues bueno, ya nos permite saber dónde situarnos ante el mundo, ¿no? Que era la segunda parte que quería abordar, ¿no? La primera era cómo situarnos y quiénes somos nosotros, nosotras, y la segunda es cómo nos situamos ante el mundo y ante los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, para tener claridad de cómo situarnos ante el mundo, no hay más que revisar la historia, ¿vale? Eso me parece muy importante. Y vuelvo a retomar el elemento también de saber de que tenemos a nuestros hermanos y hermanas viviendo en condiciones también de persecución, no solo en nuestros territorios, bajo un Estado-nación que nos criminaliza y criminaliza a los defensores y defensoras, a los pueblos, a los luchadores por la liberación, sino también en Estados-nación que no solamente nos esclaviza como mano de obra, sino que también nos persigue, ¿no? Y ver también los últimos acontecimientos en los Estados Unidos, el, el trato inhumano hacia las comunidades trabajadoras sin documentación formal en los Estados Unidos, pues es una de ellas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que casi voy avanzando. Eh, entonces, ante un segundo elemento de cómo nos situamos ante el mundo, pues bueno, me parece muy importante, sobre todo porque eh, tenemos una batalla comunicacional a la que si no hacemos frente, que es una batalla también por las narrativas y sobre todo es una batalla por las conciencias, es necesario el encuentro y la relación con nuestros pueblos iguales hermanos que identificamos las mismas amenazas históricas, las mismas amenazas mundiales, ¿no? Entonces, el esfuerzo también por un constante relacionamiento, una constante diplomacia desde los pueblos, ¿verdad? No desde los estados-nación, sino desde los pueblos, es importante para identificar esos desafíos, esas estrategias, ¿no? Nuevamente, yo creo que el elemento clave es la construcción colectiva. Frente al mundo es obvio que no nos podemos ver solos ni solas. Es obvio que, que tenemos que hacer piña entre quienes defendemos proyectos políticos de vida frente a quienes defienden proyectos políticos y los llevan a cabo, proyectos políticos de muerte. Entonces, el relacionamiento constante con otros pueblos y cómo eso permea a toda la masa que forma nuestro proyecto político, también es importante, ¿no? Parte de esos elementos que planteaba al inicio de formación política
de comunicación política, de organización ante todo, de organización de juventudes, de batalla cultural, tiene que ser compartida también y tiene que permear hacia toda la masa que conforma nuestro proyecto político en clave de ser cada vez más masa, más fuerte, con mejores condiciones para construir esa hegemonía que es la que nos puede defender de las amenazas y riesgos del momento. Entonces, bueno, yo creo que eh, más o menos estoy cumpliendo los tiempos, igual me he adelantado un poco, soy bastante esquemático, es posible que me haya dejado muchas cosas en el tintero, vea, pero bueno, la verdad que la pregunta y el tema es bien complejo y bueno, esto es en principio lo que os puedo aportar. Gracias, gracias por tu participación. Ahora estoy yo. Walter tuvo ahí un inconveniente técnico. Te agradecemos, de verdad. Yo no sé cómo pronunciar bien tu nombre para empezar. Gaisca, Aiska. Gaisca. Gaiska, ok. Bueno, de nuevo agradecerte y ahorita entraríamos a la fase de preguntas y respuestas por parte de los compañeros y las compañeras que están aquí. Así que, como siempre hemos hecho, levantemos la manita para tener un orden y poder ir participando y aclarando dudas de todo lo que has expuesto. Como dicen, vamos, no se amontonen, compañeros. Tenemos abiertos los micrófonos para poder participar. Igual si no entendieron algo, si quieren profundizar en algo, este es el momento para que le digamos al compañero Gaizka que pueda aclararnos estas dudas. ¿Qué tal? Buenas. Adelante, Marco. No encuentro la manita. ¿Qué tal, Herrán? Soy Marco Carballido, de ahí estuvimos en Guatemala. Déjame que abro. Es que venía manejando bicicleta, estoy sudando. Hola, Este, compañero, ya me recuerdo de vos. oye, te escuché ahí que decías en esta cuestión de situarnos. ¿No? De situarnos a esta doble cuestión de situarnos, ¿no? Las comunidades, las organizaciones, los individuos, etcétera, ante el mundo. Y decías la historia, ¿no? La historia, ahí está la historia, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, sí, porque generalmente es la teoría. Son como varias fuentes. Lo que quería decir, ampliar un poco más por ahí donde decías, este, no solo es la historia, también está la teoría y también está la comunicación, y lo recalcaste también, que la comunicación era importante. De historia, teoría, comunicación. Eh, Porque el proceso es bien complejo. Ayer estábamos en un seminario donde comunicación, no recuerdo, el colectivo, bueno, no recuerdo, el COA se llama, un colectivo de comunicación de Guadalajara, Jalisco, dedicándose a la agroecología, hace unos mapas conceptuales de la defensa del territorio, primero, y son muchas aristas, y se ve que el fenómeno es complejo. Y por otro lado hace otro mapa conceptual ya en cuanto a agroecología. Entonces, si ya se abría y se abre a comunicación, se abre a talleres, a cuestiones organizativas, se habla a enlaces de redes, se habla a la cuestión legal, o sea, es complejo hablar de la defensa del territorio y hablar en particular de alguno de los rubros, ya sea agroecología, derechos humanos. Pero de alguna manera en esos mapas conceptuales quedaba claro, dije, bueno, ¿no? Entonces a donde yo iba y decía, sí es complejo, pero se puede organizar, organización ante todo lo dijiste, y yo lo que he estado viendo en este seminario es no solo analizar la historia, la comunicación y la teoría, sino irnos a analizar todo este rollo de los tratados internacionales. Yo estoy leyendo tratados internacionales
Y ahí se ve, ahorita el que está firmando México con Europa, con la Unión Europea, el Plan México que es de Morena, y otros que empezó a analizar ahí. Y todos esos tratados internacionales van claramente, que son de la OMG, o sea, había que estudiar bien el fenómeno de la OMG, van claramente a la industria extractivista y además son hechos por ellos. Toda la OMG y todos los tratados son hechos para ventaja de estos países industrializados y de las corporaciones transnacionales. Y por decir en patente, con eso termino, con decir, por ejemplo, todo lo que han hecho en términos de semillas. O sea, alevosamente han creado una legislación para favorecer las patentes en prejuicio de las comunidades, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión, es uno de los puntos que hay que trabajar, y lo están trabajando, lo creo que el movimiento de Honduras lo está haciendo, porque ya quedamos que nos van a platicar bien después, pero muchos movimientos están trabajando el aspecto legal al concebirse la cultura como un derecho. Ahí te lo dejo. Gracias. Digo algo al respecto, espero otro turno, sí. Bueno, compañero, cuando yo hablaba de situarnos, precisamente situarnos políticamente ante, ante todo esto que has mencionado tú también, ¿verdad? Eh, Cuando hablo de situarnos de manera anticolonial, significa tener en cuenta todos estos elementos y analizar precisamente que en clave de geopolítica las propuestas por dónde pasan, ¿no? Si pasan, y yo creo que lo he estado reiterando continuamente, ¿no? Si pasan por profundizar la depredación y el llegar más rápido a la extinción de todo y de todas, o pasa por propuestas que además es un hecho que todo, siempre, todo y siempre donde nos situemos, se nos va a venir hacia nosotros, hacia nosotras. Quiero decir, si nos situamos, si nos situamos como parte de de nuestras propuestas políticas, y me voy a ir a lo conciso que has planteado tú como ejemplo, si nos situamos en apostarle a las semillas transgénicas, a estos tratados de comercio, eso siempre se nos va a devolver a nuestros territorios eh, y a nuestras masas, que son nuestros pueblos, ¿verdad? Eh, y el proyecto político nuestro no va a tener futuro como proyecto político emancipatorio, ¿no? Si nos situamos en contra, y no solos, claro, hay que buscar esos relacionamientos con otros pueblos, pero si nos situamos desde posicionamientos que no van a permitir el impulso a medidas de planificación territorial, de planificación de la economía al sector, o sea, al servicio de unos sectores que no son los populares, al servicio de un desarrollo productivo, de un desarrollo. Si nos situamos en clave de desarrollo, también eso es importante, o en clave de recuperación, eso va a hacer que nuestro proyecto político sea un proyecto de corto plazo o de largo plazo, ¿no? Porque al final, si como planteé en el primer punto, nos situamos como un proyecto desde los pueblos, un proyecto desde los pueblos no puede ser un proyecto contra los pueblos, ¿no? Y desarrollar políticas que al final quienes las pagamos somos los pueblos, somos las clases trabajadoras. Y que van a acabar con nuestra tierra también, pues van a hacer que nuestro proyecto político sea un fracaso, ¿no? Y eso yo creo que son experimentos también que ya hemos vivido nuevamente, volver a la historia, ¿no? Cuando desde proyectos políticos de izquierda, estos proyectos políticos de izquierda se han ido hacia el extractivismo, pues son proyectos políticos que no han tenido mucha larga duración, ¿no? Por supuesto, planteándonos también un cambio
situándonos en el paradigma civilizatorio en el que estamos actualmente. Quiero decir que la Unión Soviética duró mucho tiempo, desde un proyecto político extractivista, vea. Pero bueno, también tuvo su fin, ¿verdad? Y hoy las lecturas sobre la Unión Soviética, cada una tenemos las nuestras, ¿no? Pero bueno, ahí han quedado, ¿no? Y no son proyectos políticos que le vayan a dar una larga data de vida ni a nosotros, nosotras los pueblos, ni a nuestra casa común, que es la tierra, ¿no? Gracias, Gaiska. Te voy a leer aquí un par de mensajes que han dejado en el grupo. Santos David Martínez dice, gracias compañero, una voz que nos habla que también en Europa hay proyectos fuertes de emancipación y de autodeterminación que deben tejerse con Latinoamérica y los pueblos del mundo. Y también aquí dicen, la no participación es un peligro histórico de nuestras luchas. Muy bueno. Jorge Guzmán pregunta a Gaisca, ¿cuáles han sido los retos al tratar de retomar o establecer la línea de pensamiento desde la cosmovisión de los pueblos en contraposición al pensamiento tradicional y conservador? Bueno, a esta última pregunta del compañero Josué Guzmán, bueno, lo primero es que yo considero, y por eso seguimos vivos y vivas, eh, que las luchas originarias y las luchas históricas de los pueblos originarios nunca han dejado de existir, ¿no? Por eso seguimos siendo pueblos que viven, ¿no? Cada pueblo tiene su experiencia propia, muy sui generis, y tiene sus dinámicas de resistencia que tienen que ver también con cómo cada pueblo se identifica a sí mismo, ¿no? A sí misma. Quiero decir, y en esto me voy un poco también a la siguiente pregunta que hace David, la hilo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, para el pueblo vasco, cómo nos llamamos a nosotros y nosotras mismas? Nosotras no nos llamamos pueblo vasco, nos llamamos el pueblo del euskera, ¿no? Y el euskera es nuestra lengua, nuestro idioma. Y para nosotros, nosotras, nuestro territorio es nuestra lengua, ¿no? Una lengua milenaria que es la que nos hace seguir existiendo, ¿no? Y la que nos, nos mantiene como pueblo, ¿no? Y además bajo una estrategia de incorporación, ¿no? Porque también para, para la izquierda soberanista vasca, el pueblo vasco es el pueblo trabajador vasco, ¿no? Es quien vive y trabaja en el País Vasco, en Euskal Herria, que es en el pueblo que habla el euskera, ¿no? Y el vasco y la vasca es quien habla euskera, ¿no? No es algo ni genético ni racial, sino que es lo que nosotras definimos como nuestro territorio, que es nuestra lengua, ¿no? Pero es lo que digo, cada pueblo tiene sus maneras de identificarse y tiene sus conocimientos de cómo ha resistido y cuáles han sido los elementos de resistencia, ¿no? Eh, para mí, desde mi experiencia, que vuelvo a decir, mi experiencia no es mía, es una experiencia colectiva, de comunidad e histórica, el autogobierno constante y un autogobierno y unos modus operandi también de toma de decisión asamblearia y colectiva que forma parte de los relacionamientos propios de cada uno de nosotras, son también herramientas de resistencia histórica, ¿no? De resistencia civilizatoria, ¿no? Entonces, bueno, cada pueblo, ya digo, sus instrumentos, sus herramientas, y por eso también retomo la idea de la necesidad de mirar a la historia y de saber cómo hemos conseguido salir de momentos coyunturales muy complicados, y cómo hemos salido victorias, ¿no? Entonces, aprender de las victorias, aprender de las derrotas también, y por eso mirar la historia es muy importante. Por supuesto, hay retos que aparecen como nuevos, pero bueno, el hecho de la globalización cultural
a niveles diferentes, en diferentes grados, ha existido desde que existe el hecho colonial también, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son elementos que considero que hay que tener en cuenta. Gracias, gracias, Gaiska. ¿Alguien más puede tomar la palabra? Es el momento de participar. No, no seamos tímidos al abrir el micrófono a participar. Yo creo que es que todos tienen mala recepción por la lluvia, fíjate. Están como que no es, como que no se animan. Pero de verdad, compañeros, compañeras, este es el momento de las participaciones, de las preguntas, de las opiniones. No precisamente se tiene que hacer una pregunta, sino también se puede aportar a la exposición del compañero. Así que adelante, por favor. Si no, vamos a ir, como dijo mi compañero Walter, dedocráticamente indicando quién pueda participar. Compañero Darwin, adelante. Hola compañeros, compañeras, mucho gusto saludarles. Bueno, yo he estado atento a la participación y a la exposición de Gaiska y me interesó mucho lo que hablaba sobre el tema de las narrativas y el poder hegemónico. Y quería consultarle, Gaiska, de acuerdo al conocimiento que tiene de Centroamérica y a la historia de Europa y sobre todo de España, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, que hacemos comunicación y que estamos desde este lado, ¿verdad? Romper o intentar romper ese cerco mediático que impone narrativas y que además construye discursos eh, que, que en algunos momentos destruyen, digamos, el trabajo, la lucha que uno hace. Gracias. Bueno, yo conozco diferentes experiencias que sí considero que son exitosas, eh, porque cuando hablamos de comunicación, de disputa de las narrativas, ¿verdad? Y también de disputas del sentido común, ¿va? Porque va todo de la mano. No es solo la comunicación la herramienta, ¿no? Es decir, la batalla es comunicativa, pero también es cultural. Eh, entonces, los elementos también de batalla cultural son imprescindibles, ¿no? Y todo lo que conlleva a nivel cultural. Por otro lado, y en base a lo que conozco y de las experiencias que os puedo compartir, que han conseguido romper barreras, eh, barreras comunicativas, pues está la primera, la democratización de la palabra, ¿verdad? La participación activa de todos y todas en ese papel de comunicación, vean ese papel de comunicadores, comunicadoras. Y bueno, eso yo creo que son también parte de esos retos. eh, y de esas oportunidades también que nos da el desarrollo de las fuerzas tecnológicas para la comunicación, ¿no? Eh, el tener la capacidad de apropiarnos de, de las fuerzas tecnológicas, de los instrumentos de comunicación bueno, desde el despiste ideológico se puede plantear que son instrumentos y tecnologías desarrolladas por, por las clases opresoras, pero bueno, quien ha desarrollado las plataformas de redes sociales, quien hace programación para tener una web, quien desarrolla un programa de comunicación es un trabajador, una trabajadora. Eh, Aunque hayamos visto películas de Hollywood donde te puede aparecer un Benz, un Musk, así como los genios que desarrollan no sé qué, quien al final está construyendo estos instrumentos es mano de obra de la clase trabajadora, ¿no? Quien programa es la clase trabajadora, incluso
quienes trabajan en los medios de comunicación al servicio de los poderes fácticos son trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, realmente la capacidad tecnológica la tenemos. Ahora nos tenemos que apropiar de ella como militantes dentro de nuestros proyectos políticos de emancipación, ¿no? Y a, llevarlo al uso de cada una de nosotras como militantes, ¿no? Es decir, el hecho de ser un militante, una militante de un proyecto político, hoy en día siempre fue así también, conlleva un peso de comunicación, ¿no? Antes se hacía de otra manera, se hacía escribiendo o se hacía desarrollando asambleas y yendo a buscar a trabajadores, trabajadoras, por ejemplo, desde la militancia sindical, yendo a buscar y encontrarse con otros pueblos para la resistencia y la defensa del territorio. Hoy lo podemos hacer también en este otro campo de batalla, ¿no? Que son las nubes. Y aprovechando las oportunidades de la tecnología, que vuelvo a decir, que es tecnología desarrollada por los pueblos y por las clases trabajadoras, ni mucho menos por ningún supremacista ni ningún opresor. Sí, aquí quizás, Gaija, para agregarte un poco, un punto que quizás a veces no lo dimensionamos nosotros o incluso los compañeros, las compañeras en las comunidades, los pueblos, y es que vos mencionabas esto de apropiarse, ¿no? Y aquí poder decir que nosotros, pues todos los que estamos en lucha, en defensa de algo, somos comunicadores. Somos comunicadores porque somos la voz de la experiencia de lo que está sucediendo en cada lugar. Y es aquí donde nace esta apropiación que vos mencionás. Entonces es como que, pues normalmente somos sujetos sociales, nacimos sociales, nos comunicamos, está en nuestro ADN. Y a partir de ahí, pues nos convertimos en sujetos que tenemos la capacidad para comunicar y romper fronteras, creo yo. Y obviamente un punto a favor si son estas tecnologías que como ya lo mencionabas vos, es un poco irónico que sean estas clases quienes crean estas tecnologías, pero que a la vez también son la herramienta que hace que podamos difundir más la noticia, más la voz, regar más, hacer un mayor impacto sin como encajarnos en que tenemos una frontera, ¿no? Como cuando estamos en un país, que no podemos salir de ahí, por decir algo, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecerte y pedir que por favor, si alguien más va a participar, podamos levantar la manito o abrir el micrófono directamente para dar estas participaciones, opiniones. Hoy andan callados los compañeros y las compañeras. Te cuento que siempre son hasta 5 manitos levantadas, pero Ay, vamos. qué pena. Sí, no, pero el tema está súper entretenido. En realidad no sé qué está pasando. Yo creo que los dejamos un poco pensativos. La sesión pasada fue de preguntas y respuestas, de todo lo que hemos conocido en este diplomado, hasta prácticamente la mitad llevamos. Creo que quedaron ahí pensativos, o es que están haciendo anotaciones, fíjate. Yo creo que es que están haciendo anotaciones. Eh, Nuevamente, no sé, alguien más ha comentado en el grupo, en el chat, no me aparece nada aquí, pero compañeros. Nadie, bueno, mira, aquí te pediría que hagas como un cierre, una despedida de tu exposición para ir pues concluyendo esta sesión. De verdad que es interesante esta perspectiva desde tu lugar, mira, ahí empezaron a levantar las manitos. ¿Ves? Adelante, compañera Susana, Sí, muy buenas tardes, me escuchan, ¿verdad? adelante, Eh, sí. Algo que me ha gustado, lo que el expositor
nos da a conocer es que dice que la participación eh, protagonista de la lucha es ver tanta juventud. Por ejemplo, aquí en nuestra Honduras, sí se ve juventud y realmente de ello podemos nosotros, que ellos sean incidentes. Sabemos de que muchas personas adultas estamos en la lucha, pero también la juventud tiene que insertarse y ser conscientes de ser incidentes para que nosotros vayamos votando todo esto, lo que nos dice esa lucha contra la genocidia. Y la población debe de ser más incidente dentro de los ámbitos que estemos en nuestros ambientes para que nosotros podamos verificar que caracterizar un pueblo liberado y ser constante en esa incidencia. Así es que me deja en claro muchas dudas y realmente me da pena decirlo, ¿verdad? Pero es la realidad. He faltado en varias reuniones, pero he estado atenta a lo que ustedes han estado exponiendo en los anteriores. Pero sí, es que he estado tomando un diplomado por aparte también por parte de la Iglesia Católica de Remán. Da igual como nos está explicando él, ¿verdad? Casi, casi más o menos. Entonces, no creo que me he perdido mucho con los expositores anteriormente, pero sí, es constante la lucha con la juventud, ser incidente en todo ambiente, porque es vital. La vitalidad tiene que mantenerse viva con la lucha. Muchas gracias. Gracias, compañera Susana. Y aquí para agregar, Gaiska, ¿cómo poder hacer que las juventudes se sumen a esta conciencia colectiva de la lucha de los pueblos, de la lucha contra los poderes contrahegemónicos? Bueno, y esa es una pregunta que yo no, yo no sé contestar, vea. Pero desde tu Pero bueno, experiencia o de la experiencia colectiva en tu país. bueno, lo he dicho antes, ¿no? Para nuestra experiencia ha sido muy importante el tema de la batalla cultural, ¿no? Y la batalla cultural significa también la movilización artística en todas sus ramas, ¿no? Y bueno, todos hemos sido jóvenes, algunos, algunos ya, ¿no? Y parte de lo que, por lo menos en mi experiencia personal, también generó e impulsó ese, ese interés, ¿no? Y ese compromiso, pues fue el elemento cultural, ¿no? Pero bueno, no es el único, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí creo que lo primero es preguntarles a los jóvenes y jóvenes qué necesitan, ¿no? Y qué les interesa, ¿no? Y propiciar todo tipo de espacios donde los compañeros o compañeras se sientan protagonistas y sean protagonistas, ¿verdad? Eh, que significa también su participación protagónica en la construcción de proyectos de políticos de futuro, ¿no? Gracias, gracias. Y aquí Edis Pacheco nos dejó pensativos con la interrogante cómo estamos formando parte de un proyecto político, principalmente cuando pertenecemos a un partido de izquierda. ¿Algún comentario de tu parte? Yo formo parte de un partido de izquierda. eh, pero bueno, también formo parte de un proyecto político de pueblo, ¿verdad? Y de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí para mí, o sea, yo puedo hablar desde mi situación, desde mi posicionamiento, ¿no? Bueno, el interés del compromiso en participar en todo lo posible para esa emancipación, ¿no? Y, y desde las posibilidades, ¿no? Y siempre entendiendo que eh, lo democrático va de mano de lo participativo, ¿no? Bueno, eh, solo anunciarles que el enlace de asistencia se mandó hace un ratito ya al chat. Nosotros estaríamos cerrando y como te decía antes, un mensaje de cierre para ir despidiendo esta sesión.
agradecer de verdad que te hayas sumado, que puedas estar, porque creo que para nosotros es importante tener todas estas perspectivas y que nos quede claro que la problemática a veces no solo es en Latinoamérica o no solo es en nuestro continente, o hay luchas similares en todo el mundo, una lucha que nos une en un sentir, ¿no? Y aquí la compañera Albertina dice, gracias, Caiska, la lluvia no nos deja participar, pero queda claro que los pueblos debemos de luchar por la liberación, que no es fácil. Desde las candidaturas independientes se enfrentan la gran realidad. También David Martínez pregunta si estarás en agosto por aquí. Vaya, esas cosas se las cuento a él. Eso se lo respondo a él. Vale, David. Y bueno, nada, pues para cerrar, pues como he empezado, ¿no? Felicitaros por el esfuerzo. Estas son dinámicas que son necesarias. Es necesaria la constancia en estas dinámicas también, como en todas las batallas. Vuelvo a repetir también la necesidad de entender de manera histórica la lucha y la liberación y la emancipación, de entender que la victoria no es final, no hay una victoria final, pues sí, porque el motor de la historia es histórico, ¿no? Es de largo plazo y no se acaba nunca, ¿no? Entonces, siempre para adelante, a seguir para adelante y esto no es ni de hoy, ni de mañana, ni de la semana que viene, es para siempre. Bueno, Nada más. muchas gracias. Nosotros estamos cerrando esta sesión. Nuevamente, muchas gracias, Gaiska. Así que nos encontramos el siguiente viernes a partir de las 5 de la tarde. Y por favor, anímense a participar, a expresar sus dudas, sus opiniones. Aquí estamos en un espacio de confianza. Todos estamos aprendiendo de todos, así que nos encontramos el siguiente viernes.